we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Bueno, pues como habéis visto en el principio del vídeo, un gesto que deberíamos haber hecho todos después de la cuarentena, el comprobar las presiones. Y ya que estamos hablando de presiones, me gustaría, pues eso, hacer un vídeo hablando sobre ellas y hablando sobre mi experiencia personal al respecto. Así que si queréis saber qué es lo que opino, después de la intro, comenzamos. El tema de las presiones es un poco controvertido porque en teoría las presiones de los neumáticos te lo viene dado por el fabricante de la moto. Yo en mi caso particular me recomiendan 2,5 delante y 2,9 detrás. Chavales, aquí quiero aclarar una cosa. Cuando me refiero a las presiones que os he dicho antes, me refiero siempre a cargado, ¿vale? Como si fuéramos con maletas y con un pasajero y nos fuéramos con un montón de petates de viaje de acampada. Vamos, que vamos cargados hasta los topes. Y para ello vamos a ir a comprobarlo al manual de usuario que tengo por aquí y ahí salen los datos. Para ello vamos aquí al índice, buscamos los neumáticos, que está en la página 57 y dice: neumáticos, comprobar la presión de inflado de los neumáticos, y aquí están los valores. Presión del neumático delantero, 2,2 bares si vas en solitario y 2,5 bares si vas en acompañante o con bastante carga. Todo esto siempre en frío. Y luego en el trasero 2,5 en modo solitario y 2,9 si vas cargado. A esto es a lo que me quería referir con los datos que he dado. Pero claro, luego te vas al fabricante del propio neumático y te recomienda otro tipo de presión. Entonces mucha gente se preguntará, entonces ¿qué presiones le pongo? ¿La de que me pone el fabricante de la moto o la del fabricante del neumático? Estoy aquí limpiando la moto y voy a aprovechar para enseñaros lo que os comentaba de las presiones de los neumáticos según el fabricante de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver mi Saneki Wheel, que es lo que marca realmente el fabricante. Esto varía según el fabricante, porque tengo los Moto Z GPS y me marca otra presión bastante diferente a lo que me marca los Anaki Wheel, así que tenerlo presente. Si os fijáis en mi rueda trasera del Anaki Wheel, la máxima presión que se le puede poner es 2,5 kilos. Es lo que comentaba, ¿no? La diferencia que hay entre lo que dice el fabricante de la moto y lo que dice el fabricante del neumático. Y si me voy a la rueda delantera pasa lo mismo. También me pone 2,5 kilos lo máximo. Vale, este podría entrar en el parámetro. Entonces te preguntas, ¿qué presión le pongo? No tiene mucho sentido, ¿no? Tenemos un dato más y un dato aún valioso. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo juego con la presión de los neumáticos que me pone el fabricante de los neumáticos, porque es el que ha diseñado ese neumático para ese tipo de dimensiones de rueda y sabe más o menos a qué presión, bueno, sabe exactamente a la presión ideal para que tanto el dibujo del neumático apoye, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que jugar un poquito con ello, ¿no? También puedes ir jugando para acercarte entre la presión que te dice el fabricante del neumático con la presión que te dice el manual del taller y hacer allí un pequeño juego para intentar hacer la media de ambos. Está claro que la presión esta que estamos poniendo es una presión estándar, ¿no? Para no complicarnos mucho en la cabeza. Pero claro, ni todos conducimos ni igual, ni el asfalto por donde circulamos es el mismo, por lo tanto, tenemos que intentar jugar con esa presión, ¿no? Según nuestra experiencia. Como sabéis, a más agresividad conduciendo, la temperatura de los neumáticos sube.
Por ejemplo, si frenas muy fuerte, pues la temperatura de los neumáticos sube y por lo tanto la presión también en caliente del neumático te aumentará. Bueno, pues si no lo sabéis, a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que presión por volumen siempre es constante, ¿vale? Según estas condiciones anteriormente comentadas. Entonces esta ecuación de aquí se puede expresar de la siguiente forma. La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión baja, el volumen aumenta. Entonces se desarrolló con el tiempo una ecuación que se llama ecuación del estado ideal del gas, donde al final tenemos presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Si aislamos la presión, podemos ver que si aumenta la temperatura, aumentará la presión porque está en el numerador, y lo que comentamos en el volumen. Si aumenta el volumen, baja la presión porque está dividiendo, y si baja el volumen, aumenta la presión. Y se cumple esta ecuación. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Bueno, todo eso que he explicado de las presiones es, pues si no te quieres complicar un poco la cabeza, ¿no? Quieres poner unas presiones y no preocuparte, y bueno, pues si no te sientes cómodo conduciendo, pues te cambias la moto, ¿no? Pero si quieres entrar un poquito más dentro de ser capaz de regular las presiones a un modo novato como somos nosotros, un modo para conducir por donde conducimos nosotros, bueno, tienes que tener en cuenta varias cosillas, ¿no? Por ejemplo, si te cuesta meter la moto en curva, ¿no? La rueda delantera no te entra, significa que tienes una baja presión y por lo tanto te tocará subir la presión para que el neumático no tenga tanta huella, ¿no? Y todo esto te permita entrar en curva fácilmente. Si, por ejemplo, en la rueda trasera te rebota mucho y notas que desliza mucho, significa que la rueda tiene exceso de presión y te toca bajar la presión un poquito para tener un poco más de agarre, ¿no? Un poco más de huella. Esto es fácil de entender. Si quieres tener más agarre, pues normalmente bajas presión. Y si quieres tener menos agarre, pues aumentas la presión. Claro, yo puedo poner la presión que me recomienda el fabricante del neumático y no sentirme a gusto con mi moto, ¿no? Sentir que algo no funciona bien en los neumáticos. Entonces mi consejo es que puedes tener un juego de presiones de 2-3 décimas, tanto por encima como por debajo de esa presión indicada por el fabricante del neumático. Y bueno, te recomiendo eso, que intentes poner la presión de los neumáticos a la que te indica el fabricante del propio neumático, y que si no te sientes cómodo, pues eso, teniendo en cuenta esos aspectos que os he dicho, que si cuesta entrar en curva o si te rebota en exceso, puedes jugar con 2-3 décimas esa presión para poder disfrutar enteramente de tu moto y de los neumáticos que acabas de poner, hasta que puedas comprender exactamente la presión ideal que te va bien. Para cuando hago off, aún no tengo controlado esa presión a la que tengo que ir, pero se recomienda, puedes bajar 6-7 décimas la presión del neumático para tener un agarre óptimo en campo. Ahora mismo acabo de hinchar las ruedas y estoy aquí en esta pista de El Garraf, y la moto se mueve de un lado para otro. ¿Por qué? Porque tengo un exceso de presiones. La rueda no tiene prácticamente huella y se me mueve de un lado a otro. Aún no controlo exactamente cuál es la presión que tengo que ponerle a estos neumáticos. Tengo mucho miedo a pinchar en medio del campo y tener un follón que no vamos a saber ni dónde nos hemos metido.
Pero bueno, al final, si quiero ir bien en el campo, voy a tener que tomar la decisión de eso, de apostar por unas presiones y ver cómo me siento. Y la verdad que cuando últimamente he pillado un poco de barro con las presiones altas, pues bueno, lo he pasado un poquito mal, ¿no? Porque la moto se desliza de un lado para otro. Bueno, es cuestión de ir quitándose el miedo a pinchar en campo y habrá un día que pinche y que me toque arreglar el pinchazo. Y nada, este es el vídeo de hoy, un vídeo sencillo, un vídeo donde os quería decir que tengáis muy presente de que cuando cojáis la moto después de la cuarentena, revisar las presiones porque es lo que está en contacto tu moto con el asfalto y es lo que te da la sensación de que si puedes ir más o menos lento, ¿no? Las presiones juegan mucho en ese punto. Un vídeo cortito, un vídeo explicativo. Dejadme vuestros comentarios qué presiones usáis, si la del fabricante del neumático o la que recomienda vuestro fabricante de la moto, porque hay un pequeño ahí desfase de décimas en esa presión. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego! ¡Yuhu! ¡Viva el Parc del Garraf! Mira qué bonito esto, ¿eh? Un sitio aquí al lado de Barcelona. No me cansaré de pasar por aquí.